¿Qué pasó, compañeros? Vamos a continuar estudiando para el ENAR. Esta vez, tal vez el tema, bueno, la asignatura más importante, la que se tienen que saber sí o sí. No acepto un no como respuesta, compañeros. Obstetricia, embarazadas, chamacos. Vamos a comenzar para poder aprobar ese NARM con 80, compañeros. Levántense y digan que van a sacar 80, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Este video, bueno, esta serie de videos va a ser por partes porque obstetricia es muchísimo. Yo creo que sí sale un video como de 2 horas, ¿vale? Y va a seguir si no empiezo ahora mismo. Entonces la introducción ya se acabó. Vamos a empezar con cosas claves, puntos claves. Fisiología del embarazo normal, obviamente. Lugar más frecuente de fertilización en el tercio distal de la trompa de falopio, más frecuentemente o específicamente en la ámpula, ¿vale? Y esto se da en el primer día posterior a la ovulación más frecuentemente. La implantación, siempre hay un rango, depende de dónde lo lean, se da del quinto al séptimo día, ¿vale? Y más que nada el séptimo día. El séptimo es como que el que todos están de acuerdo, porque pueden decirles del quinto al séptimo, del sexto al séptimo, todo eso, pero el séptimo siempre es el que coinciden todos. En la fase de blastocisto, compañeros, ¿vale? Entonces, espero que vayan apuntando todos estos puntos clave. Ahora hablemos de la placenta. La placenta inicia su formación en la segunda semana de vida. Bueno, no de vida porque la placenta no está viva, ¿no? Pero ustedes me entienden, en la segunda semana después de la concepción. Y se termina de formar entre el tercero y el cuarto mes, ¿vale? O sea, las 12 semanas más o menos. 12, 16 semanas. Esta nos va a servir principalmente para el transporte de diferentes sustancias y obviamente para la irrigación de todo el feto. Lo importante aquí es el transporte. Tenemos que saber qué se transporta y cómo se transporta. Entonces, un transporte simple se da el agua, gases y electrolitos, ¿vale? Esto apúntenlo, esto sí es preguntado en los simuladores y en todo, ¿vale? Entonces esto sí no lo echen en saco roto. Una difusión facilitada, pues obviamente la glucosa. Entre menos glucosa ya de un lado, más va a haber se va a pasar del otro lado, ¿vale? Por transporte activo, aquí donde ya ocupamos energía, ¿vale? Para poder transportar estas sustancias, en este caso vitaminas y aminoácidos, ¿vale? Y la que siempre preguntan, clásica, pinocitosis, que se transporta a través de la pinocitosis, virus, inmunoglobulina G y fosfolípidos, ¿vale? Estas de cajón estoy seguro que las preguntan, a mí ya me las preguntaron. Y bueno, una fácil que una vez me vino, pero por si no se la saben, productor principal de hormonas esteroideas, pues el colesterol. Esto es de kinder, compañeros, ¿vale? Ahora, vamos a ver un poquito de las hormonas que tienen que ver en el embarazo, en este caso la gonadotropina coriónica, la fracción beta. Esta es detectable tras la implantación y tiene una utilidad o su función es luteotrófica, es decir, sustituye el cuerpo lúteo para la producción para la sustitución más que nada. Se detecta en sangre a partir de la tercera semana y en orina a partir de la quinta semana. Y su pico máximo es entre la semana 10 y la 14. Muchos coinciden que es en la semana 12 cuando se da este pico máximo, ¿vale? Pero el rango lo pueden encontrar de 10 a 14. En este caso, la semana como más promedio sería la semana 12. De los estrógenos que tenemos que saber, pues que el estrógeno principal en el embarazo es el estriol, compañeros, ¿vale? Estriol, porque tenemos estrona que se da en la posmenopausia o en las obesas o en las patologías. Y el estradiol, que ese es en una paciente que apenas está en su vida fértil y todo eso, pero en el embarazo es el estriol. Ahora, es importante saber que disminuye en las cromosomopatías, la vamos a ver un poquito más adelante. Y el lactógeno placentario, se encarga de suministrar glucosa fetal porque aumenta la lipólisis, ¿vale? Esta es una hormona que es diabetogénica y la vamos a encontrar disminuida cuando hay un aborto y una restricción del crecimiento intrauterino. Esta hormona tiene mucha cabida en lo que es la diabetes gestacional. La vamos a
pensar, bueno, vamos a estudiarlo un poquitito más adelante, pero estas son las generalidades que tienen que saber de las hormonas y de la placenta. Ahora, ¿cómo diagnosticamos el embarazo? El embarazo vamos a tener tres situaciones: datos de presunción, signos de probabilidad y ya el diagnóstico o la certeza. Presunción, acuérdense que es todo aquello que te va a referir la paciente. Entonces aquí vamos a dibujar a una paciente, a una familia, a una señora próspera, ¿verdad? Esta señora próspera es María, que tiene 13 años y es su segundo embarazo, porque así es México. Pero bueno, ¿cómo vamos a tener esos signos de presunción? Pues una suspensión del ciclo menstrual. ¿Por qué no digo amenorrea? Porque después vamos a ver que amenorrea es cuando se pierde la menstruación por 3 ciclos seguidos, o 90 días, o 3 meses, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, suspensión de la menstruación. Y manifestaciones, más que nada, neurovegetativas, ¿vale? Aquí por la gonadotropina coriónica podría ser náuseas, vómito, toda esa situación. Es todo lo que te refiere a la paciente. Un aumento de volumen abdominal, que la turgencia de la piel cambie y aumento en la sensibilidad de las mamas, ¿vale? Todo esto lo podemos tomar como signos de presunción, todo lo que te refiere a la paciente. Probabilidad, cuando nosotros ya vamos a explorar a la paciente, ¿vale? Y aquí vamos a encontrar cambios en el útero gravídico, en toda su, bueno, todo lo que le podemos estudiar: tamaño, forma, consistencia en la mucosa vaginal. Y ahorita vamos a ver, como les digo, los cambios que les digo. Nada más es como una generalidad. Y certeza, cuando ya vemos a como tal un feto, eso a través de la ecografía, cuando auscultamos una frecuencia cardíaca y pues cuando se pueden percibir los movimientos, ¿vale? Cardíacos, obviamente ahí dice. Entonces, aquí vamos a hacer una división. Si me pusieron atención, ¿cuál de estos es el signo? Bueno, ¿cuáles son los de probabilidad y cuáles son los de certeza? Exacto. Estos son probabilidad y estos acá certeza. Primero probabilidad. Recuerden, signo de Chadwick es una coloración azulada de la mucosa vaginal. Signo de Budín, un fondo de saco aplanado, ¿vale? El signo de Hegar, el istmo reblandecido, compañeros. Signo de Osiander, que se palpen pulsos en los fondos de saco. Y el signo de Piscasek es que haya una asimetría en el cuerpo uterino, en el fondo más que nada, ¿vale? Estos se los tienen que aprender sí o sí o sí, compañeros. Y ya en los de certeza, lo más frecuente es que escuchamos el latido cardíaco. Y para este latido cardíaco va a depender en la semana qué instrumento vamos a utilizar para escucharlo. Si estamos en una quinta semana, en una cuarta, quinta semana, se dice que ya es audible, más que nada la quinta, ¿vale? A través de un ultrasonido transvaginal. Y si estamos en un ultrasonido abdominal, a partir de la sexta, ¿vale? Es lo que se refiere, pero quinta transvaginal. A partir de la novena semana lo podemos escuchar con el Doptón, ¿vale? Ese aparatito que que usamos para escuchar la frecuencia cardíaca en el pase de visita de obstetricia. Y a las 18 semanas, aquí me faltó, ya es posible escucharlo por el PINARD, ¿vale? El PINARD, acuérdense de ese estetoscopio para obstetras, que es más o menos como que así. Yo supongo que sí lo conocen, porque es México y tercer mundo, ¿vale? Es más o menos así el PINARD. Y también, como les digo, la visualización de un saco y todo eso, y eso va en relación con la gonadotropina coriónica. Se dice que si tenemos más de 1500 de gonadotropina coriónica, ya tenemos que observar un saco gestacional. Sí o sí. Y obviamente esperamos que esté ese saco gestacional en el útero, pero es más visible a través de un ultrasonido transvaginal. Y cuando tenemos una gonadotropina coriónica de más de 3600, ese saco gestacional es visible, pero a nivel abdominal, ¿vale? Entonces, así es cuando ya estamos seguros de que esa señora de 13 años, con un hijo ya en su casa, está embarazada nuevamente porque su esposo la cuidó, compañeros, ¿vale? Entonces, ¿qué sigue? Ver los cambios fisiológicos del embarazo. Y aquí hay muchísimos, pero yo les puse los más representativos, ¿vale? Estos sí se los tienen que saber todos, ¿vale? Los demás puede que los obvíen o los deduzcan, pero estos sí son más preguntables.
lo primero que tenemos que saber es que el primer trimestre es anabólico y a partir del segundo trimestre la madre adquiere un metabolismo catabólico, ¿vale, compañeros? Hay un aumento del volumen sanguíneo y esto va a la par con un aumento de la línea eritrocitaria. Sin embargo, por este aumento de volumen sanguíneo hay una anemia dilucional, se le conoce igual como anemia fisiológica. Esta anemia fisiológica es fisiológica siempre y cuando la hemoglobina siempre esté arriba de los 11 gramos sobre decilitro, ¿vale? Cuando ya no es una anemia fisiológica, cuando tenemos menos de 11 gramos sobre decilitro. Y aquí, digamos que para fines prácticos decimos que la anemia de la embarazada es una anemia normo, compañeros. ¿A qué se refiere eso? Normocítica, normocrómica, ¿vale? Entonces el BCM, el HCM es todo normal. Ahora, aumenta el gasto cardíaco obviamente como consecuencia de un aumento del volumen sanguíneo. Se dice que aumenta del 15 al 20% ese gasto cardíaco. Hay una desviación del eje hacia la derecha, ¿vale? Una desviación del corazón. Hay una hipotensión postural. Esto en relación a que como va creciendo el producto, se desplaza todo el contenido, hay una compresión de los grandes vasos y esto se da más que nada o más notablemente a las 20 semanas de gestación. El único soplo que es normal en una embarazada es el soplo sistólico S3, ¿vale? Cualquier soplo diastólico, es patológico hasta no demostrar lo contrario, compañeros. No, de hecho, ni siquiera hay que demostrarlo, es patológico, ¿vale? Soplo sistólico S3 normal, soplo diastólico patológico. Hay una leucocitosis en el embarazo y esta se dice que es normal siempre y cuando no exceda los 12.000. Y en el parto puede aumentar hasta 24.000 leucos, ¿vale? Pero solo en el parto. Aumentan los factores de coagulación, entonces el embarazo es un estado protrombótico. ¿Por qué? Porque de cierta manera el cuerpo intenta hacer que pues no sangre para que el bebé nunca esté falto de sangre, ¿vale? Por eso tenemos un estado protrombótico. Hay una disminución de la capacidad residual. Esto se refiere al sistema respiratorio, es decir, tenemos los pulmones y todos sabemos que tenemos ahora sí que cierto residuo de aire, de oxígeno y todo eso en el pulmón porque si no se colapsan. Pero como hay una elevación del diafragma, pues el pulmón disminuye su área y por eso hay una disminución de la capacidad residual, ¿vale? Por lo tanto, igual podemos tener una alcalosis respiratoria que es completamente normal, ¿vale? Náuseas y vómito en el primer trimestre, esto por la gonadotropina coriónica. Va a haber reflujo gastroesofágico. De entre todas las posibles causas es por esto que les digo, porque aumenta el hemidiafragma y un aumento de los órganos intraabdominales, pero también como hay progesterona, la progesterona es un relajante del músculo liso, entonces disminuye el tono del esfínter esofágico inferior, ¿vale? Hay riesgo de que aumente litiasis vesicular, ¿vale? Pero solo es un riesgo. Tenemos tránsito lento, entonces las señoras se estriñen y todo eso, ¿vale? Aumenta la tasa de filtración glomerular, esto es súper importante. Por lo tanto, disminuye la creatinina sérica. La creatinina sérica en una embarazada la tenemos que tener entre 0.4 y 0.8. Si está más arriba hay que sospechar que por ahí hay algo dañino, ¿vale? Esto a la vez de que crece que crece el feto, que se comprimen los órganos intraabdominales, provoca una hidronefrosis fisiológica y es más frecuente del lado derecho. Solo 30% de las pacientes van a desarrollar pielonefritis, ¿vale? Vale. Hay melasma y obviamente las estrías o las vivices en las embarazadas, es lo mismo. Y el útero es palpable a partir de las 12 semanas de gestación, ¿vale? Apunten eso. Es cuando ya sale de la pelvis y todo eso. Aumenta en el embarazo la señora de 9 a 11 kilogramos en general. O también podemos decir que aumenta 1 kilogramo por mes. Ahí tiene 1 kilito por mes, ¿vale? Y otra importante que no está aquí es cuando se empiezan a percibir los movimientos fetales. Y en promedio es a la semana 18, compañeros, ¿vale? Entonces todos estos cambios se los tienen que saber sí o sí. Continuamos ahora con control prenatal.
En este video nada más voy a tratar de ver lo más fisiológico posible, ¿vale? Acuérdense, esta es pregunta de NARM y pregunta de simuladores y pregunta de lo que ustedes quieran. ¿Cuál es la norma oficial mexicana que va a checar esto del control prenatal? Es la norma 007, ¿vale? Ahora, aquí, bueno, ¿qué es el control prenatal? Y son acciones para disminuir la morbimortalidad materno-fetal y pues tratar de que todo se lleve de la manera más eutóxica posible, compañeros, ¿vale? Aquí que tenemos que saber que mínimo tiene que haber 5 consultas prenatales, mínimo, ¿vale? Y preferentemente tenemos que tener la primera consulta a las 8 semanas de gestación. Ahora, les dije que mínimo son 5, pero se estipula que tienen que ser por lo menos, bueno, así en total 8 consultas. Lo importante aquí es que la primera tiene que ser entre la sexta y la octava semana. Esto si lo preguntan igual y preguntan cuántas mínimos son y preguntan cuál es la norma oficial, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a pedir en la primera consulta? Biometría hemática completa para ver si no hay cosas de anemia y esas situaciones. Una química sanguínea que te incluya glucosa, por eso de detectar alguna diabetes mellitus o ver a pacientes que tengan factores de riesgo para desarrollar diabetes gestacional. Una creatinina, por lo que les digo del riñón, y un ácido úrico, ¿vale? También pedimos grupo IRH, una prueba de VIH, sífilis y también nuestro ego, compañeros. Esto es lo que se pide en la primera consulta, ¿vale? Ahora, algunos les dirán que igual se pide Papa Nicolau, pero el Papa Nicolau ni siquiera se llama Papa Nicolau, es una citología cervical. Se pide 3 meses antes de que una paciente planee embarazarse para ver si no hay por ahí algún problema en el cuello y todo eso. Pero lo que se pide ya embarazada en la primera consulta es esto, ¿vale? Sacado de norma oficial mexicana. Ahora, puntos clave. Vacunas que sí se pueden dar en el embarazo: influenza, tétanos y difteria. Y la influenza, se da anual, eso sin ningún cambio. Los de tétanos y difteria se dice que se tienen que dar después de la semana 20, preferentemente entre la semana 28 y 36, ¿vale? Se tiene que hacer un tamizaje para ver que la paciente no esté infectada con estreptococo del grupo B 5 semanas antes del parto, y si resulta positivo el tratamiento es una ampicilina o una penicilina. El ácido fólico se le va a dar a todas las pacientes, a todas sin excepción que se embaracen. Y también se planea que si tú te quieres embarazar, pues lo tomes 3 meses antes. Aquí dice 3 meses antes. Sin embargo, ya sabemos que es México y eso no pasa. Pero bueno, ¿cuál es la dosis? Si no tiene antecedentes de que haya tenido alguna malformación en el tubo neural y todo eso, se dan 400 microgramos, que es lo mismo que 0.4 miligramos, perdón. 400 microgramos es lo mismo a 0.4 miligramos. Y si ya tuvo el antecedente de un hijo que salió con defectos en el cierre del tubo neural, se dan 4 miligramos, ¿vale? 10 veces más. Muy bien. Tenemos que evitar el consumo de cafeína en el embarazo, porque si se consumen más de 200 miligramos al día es riesgo de aborto. El hierro suplementario solamente se da si hay un déficit, si hay una anemia no fisiológica. Y lo que se recomienda es que sean de 30 a 60 microgramos al día a partir de la semana 16, ¿vale? El tamizaje de la diabetes gestacional se da entre la semana 24 y 28 de gestación. Esto lo vamos a ver ya más desglosado en el tema de diabetes gestacional. Y aquí es importante que si la paciente le pedimos grupo IRH, esto es lo único que se pide en la primera consulta, pero si el grupo IRH sale negativo en la madre, le tenemos que pedir un COMS indirecto, ¿vale? Ahora, ese COMS indirecto se va a repetir a la semana 28 de gestación, compañeros, ¿vale? Solo si tenemos un RH negativo, ¿vale? Ahora, ultrasonido. Aquí tenemos, bueno, tiene que ver con el diagnóstico prenatal, pero más que diagnóstico, el seguimiento, ¿vale? Y aquí tenemos una bonita mnemotecnia para recordar cuándo cuándo están indicados los ultrasonidos. Déjenle tomo a mi agua porque me dio sed. Muy bien. Entonces, aquí háganle caso a los números rojos. Vamos a pedir el primer ultrasonido, obviamente en el
primer trimestre. Entonces por eso es el 1 y el 3 del primer trimestre. Nada más le agregan otros dos número 1 a cada de estos y sale que el primer ultrasonido es entre la semana 11 y 13, ¿vale? El segundo ultrasonido es en el segundo trimestre, y aquí en el 3 nada más le completan un 3 al revés y ya sale un 8. Entonces el segundo ultrasonido es entre la semana 18 y 22, y aquí nada más le agregas un 1 y un 2. Y el tercer trimestre, bueno, el ultrasonido del tercer trimestre, la norma oficial mexicana, la pueden leer si no me creen, te dice que es después de las 29 semanas de gestación. Sin embargo, todas las guías te dicen que se haga dentro de las 33 y 34 semanas. Entonces, si les sale 29, pongan 29 porque eso dice la norma oficial, pero si les sale de 33 a 34, pongan 33 a 34. Si les salen las dos, ¿cuál es la más correcta? Después de las 29 semanas de gestación. Ahora, ¿para qué sirve cada ultrasonido? O para qué lo queremos, ¿no? ¿Para qué lo pedimos? El primer ultrasonido lo vamos a pedir para corroborar que efectivamente hay embarazo y ese embarazo sea viable. O sea que hay un saco gestacional y que en ese saco gestacional se esté desarrollando una bendición y que ese embarazo sea viable, o sea que tenga latido cardíaco y todo eso, ¿vale? También cuántos embarazos, porque a lo mejor no es uno, son dos, o son tres, o son 8, ¿vale? Para medir la edad gestacional, y ojo, el ultrasonido del primer trimestre es el más importante porque es el que te da la edad gestacional más fidedigna. Y el parámetro que usamos para medir esta edad gestacional es la longitud cráneo-caudal, ¿vale? También para ver si hay una patología malformativa severa y para el cribado de aneuploidías. Y esto cómo se hace lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El segundo ultrasonido es para ver que ese embarazo siga viable, para corroborar la edad gestacional y la biometría fetal, es decir, que ese bebé esté creciendo bien. Y aquí el parámetro que más exactitud te da que ese niño está creciendo bien es la longitud femoral, ¿vale? También lo podemos ocupar para ver alguna patología anexial o uterina, una patología de la placenta y malformaciones fetales, ¿vale? Lo importante de esto es que el embarazo siga viable y la edad gestacional con la longitud femoral, ¿vale? Y el del tercer trimestre es para ver que ese embarazo siga viable, para ver la edad gestacional y la biometría con el mismo parámetro y patología de aparición tardía y la estática fetal, ¿vale? Para ver cómo nos vamos a preparar nosotros para recibir a esa bendición, si va a ser por un parto natural o si va a ser por una cesárea. Aquí faltó anotar que ahora sí que la implantación final de la placenta es a la semana 28, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos el ultrasonido después de la semana 28, ya estamos seguros de que esa placenta no se va a mover, entonces igual podemos diagnosticar aquí una placenta previa y esas situaciones, ¿vale? Ahora sí les digo, el cribado de aneuploidías. Aquí es lo que les digo que hacemos en el primer trimestre. Entonces, aquí hacemos un diagnóstico de imagen y bioquímico. Lo de imagen, lo más importante es que hay una translucencia nucal de más de 3 milímetros, ¿vale? Esto es el dato más importante de que se vaya a desarrollar un síndrome de Down, ¿vale? La trisomía 21 y todo eso. También que nos puede hacer sospechar hipoplasia del hueso nasal, insuficiencia tricuspidia, acortamiento femoral, humeral, etcétera, etcétera. Y el bioquímico, si recordarán, les dije que disminuía los estrógenos y todo eso, pero en el primer trimestre lo que más nos importa es que hay un aumento, obviamente no relacionado con las semanas de embarazo y todo eso, de la gonadotropina coriónica fracción beta y una disminución de la proteína plasmática asociada al embarazo, ¿vale? Ahora, si tenemos esto, nosotros estamos en todo el derecho de decirle a la mamá que pues podemos hacer el diagnóstico de aneuploidía ya por cariotipo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Por diferentes estudios, el más adecuado es la biopsia corial, ¿vale? Aquí se me olvidó, bueno, hay que comentar que si el hijo tiene, bueno, si la mamá tiene un hijo con una cromosomopatía previa, ya no es necesario hacer todo esto, según la CNTEC y todo eso. Ya no es necesario. Lo hacemos de lleno la biopsia corial, ¿vale? También si tenemos evidencia ecográfica, que es lo que les dije, y el test combinado del primer trimestre, que es todo esto, que nos da un riesgo mayor a 1 en 270, ¿vale? Acuérdense de eso. Pero bueno, la biopsia corial no se recomienda antes de las 9 semanas de gestación porque se
relaciona a que haya anomalías en las extremidades inferiores, micrognatia y microglosia, ¿vale? Riesgo de aborto de 1 a 1.5%. También podemos hacer amniocentesis y aquí la dividimos en precoz y en tardía, ¿vale? Precoz a la misma semana que el ultrasonido, así está fácil, y tardía después de las 13 semanas. Esta también nos sirve para ver si hay alguna infección inútero, la madurez pulmonar por el cociente esfina-lectina, esfingomielina, y para ver también si hay anemia fetal, ¿vale? Pero esta se asocia a pie equinovaro, el riesgo de aborto es de 1%, sin embargo, les digo, lo que se recomienda más es la biopsia corial y también la cordocentesis, esta a partir de la 18 semana, pero esta se asocia a una hemorragia transplacentaria en un 50%, por lo tanto es la menos recomendada. Muy bien. Por último, esto es lo único que quiero dar como de mecanismo de parto porque es un tema largo y pues no lo veo, no veo cómo resumirlo, ¿vale? Como que eso sí es memoria y te lo tienes que saber todo, ¿vale? Entonces, los puntos clave que aquí tenemos que saber es que parto se considera después de las 22 semanas de gestación, ¿vale? Y aborto sigue siendo antes de las 20. Entonces, por ahí hay 2 semanas perdidas, pero la guía de práctica clínica y la norma oficial mexicana dicen que parto es después de las 22 semanas de gestación, compañeros. No vayan a poner después de las 20, es un error. La principal hormona que se relaciona con el inicio del trabajo de parto es el cortisol, ¿vale? Y aquí tenemos que sabernos los planos de Hodge. Los planos de Hodge están fáciles, entre comillas. El plano de Hodge 1 aquí lo tenemos, y aquí lo tenemos marcadito. ¿De dónde a dónde va? Es desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. Entonces aquí tenemos la sínfisis del pubis, el borde superior obviamente, y vamos hasta, ahí me fui chueco, hasta el promontorio. El segundo va desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta, ¿dónde? Hasta la segunda vértebra, ¿vale? Obviamente estamos hablando de la sacra, compañeros. El tercero es el más preguntado siempre y esta es una línea paralela entre las espinas ciáticas. Si quieren, no se aprendan los demás, apréndanse el tercero, este siempre es el que les pregunta. ¿Quién sabe por qué? Y el cuarto, igual son líneas paralelas. Y estas son al vértice del hueso sacro, ¿vale? Y aquí tenemos el final del hueso sacro. Entonces les digo, el que siempre preguntan es el tercero. Entonces entre las espinas ciáticas está el tercer plano de Hodge. Y también nos tenemos que saber estas definiciones, pero no les voy a poner la definición larga. Nada más la palabra clave para que la recuerden. Acuérdense que situación, estamos hablando de ejes longitudinales. Y aquí estamos relacionando el eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del producto. Entonces podemos tener un oblicuo, un transverso o un longitudinal, ¿vale? La posición se relaciona con el dorso a la derecha o izquierda de la madre. Entonces podemos tener una posición derecha o una posición izquierda. Y la presentación es la parte fetal que se aboca a la pelvis materna, que la llena y que es capaz de desarrollar su propio mecanismo de trabajo de parto. Entonces es si es cefálico, si es podálico y toda esa situación, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo siento que es clave de mecanismo de trabajo de parto sin echarnos todo el tema, ¿vale? Y hasta aquí le vamos a dejar. La siguiente parte va a ser ahora sí ya entrando de lleno a las patologías de obstetricia, compañeros. Pero bueno, si les gustó, compartan con todos sus amigos para dar un repaso y poder pasar el ENARM. Nos vemos.